Buenas. Comenzaremos con la clase número 3 del libro de Hebreos. La escena del capítulo 3 es Jesucristo Salvador y Señor. Punto 1. Pensar profundamente a Jesús. Versículo 1 al 6. Segundo. Teme si se caerá de la fe porque su corazón se ha vuelto duro. Versículos 7 al 14. Tercero. Resultado de la desobediencia. Versículo 15 al 19. Si comparamos a Jesús y a Moisés, la personalidad de Jesús es sobresaliente. Moisés es hombre de Dios. Cristo es Dios. Moisés es descendiente de Adán. Cristo no tiene pecado y es la verdad. Moisés es un profeta. Cristo es sumo sacerdote. Moisés es sacerdote. Cristo rescató a su pueblo del eterno fuego del infierno. Moisés los rescató de Egipto. Cristo habita en la tienda celestial. Moisés habita en la tienda terrenal. Cristo entró a la gloria. Moisés no pudo entrar a la tierra de Canaán. Si vemos aquí en el versículo 1, comienza diciendo, por lo tanto. El significado de por lo tanto significa que Jesús es más superior que profetas o ángeles. Significa que es el Cristo que representó a Dios como sumo sacerdote de manera más que suficiente. Cristo es más superior que Moisés. Por lo tanto, dice que piense profundamente más en ese Jesús. Que piense profundamente quién es Jesús, cómo es Jesús. Esto no es para que piensen de manera exagerada, sino que incline completamente su corazón y vea y piense. Si no conoce muy bien a Jesús, es porque piensa de vez en cuando y no tiene mucho interés. Aquí dice que pensemos profundamente a Jesús. Desea que llevemos una vida que tengamos a Jesús muy de cerca.
Por lo tanto, hermanos, ustedes que han sido santificados y que tienen parte en el mismo llamamiento celestial, consideren a Jesús apóstol y sumo sacerdote de la fe que profesamos. Llamó a Jesús apóstol. Apóstol es el más alto cargo ministerial. Esta palabra revela el cargo de profeta de Cristo. Que sea profeta anuncia al pueblo la voluntad de Dios Padre. Y Jesús como apóstol reveló la santa voluntad del Padre. Jesús es la verdad en sí. El apóstol Pablo estuvo activo enérgicamente como apóstol de los gentiles. Pedro actuó como apóstol de los circuncidados. Pero nuestro Jesús sea para los que están lejos o cerca como apóstol para llevar el evangelio a todos. También dijo que Jesús es sumo sacerdote. Sacerdote tenía cargo de realizar el sacrificio a Dios en representación al pueblo. En otras palabras, tenía cargo de ir delante de Dios en lugar del pueblo. Por lo tanto, el apostolado y el poder sacerdotal de Cristo es nuestro tema de fe. ¿Por qué? Porque el cristianismo está centrado en la persona de Cristo. Que esté centrado en la persona de Cristo significa que Jesús vino como hombre sobre la tierra, como profeta reveló toda la voluntad de Dios, como sacerdote, como nuestro sumo sacerdote, abrió el camino para que pudiéramos ir hacia Dios. Por eso nosotros los fieles que hemos sido llamados debemos pensar profundamente de Jesús. Si vemos en el versículo 2, Él fue fiel al que lo nombró. Que acerca de la fidelidad dice así: delegación hecha misión. Es cumplir bien con la misión encargada. La misión que Jesús recibió es reflejar la gloria de Dios. También anunciar la voluntad de Dios. Dios encargó un valioso ministerio. Jesús vino para cumplir completamente esa voluntad a la tierra. Por eso en el capítulo 3 dice que Jesús es más superior que Moisés. Así se habló más adelante. Hay varios motivos que muestran que Jesús es más superior que Moisés. Si vemos aquí en el versículo 3, de hecho se refiere a Jesús.
Jesús ha sido estimado digno de mayor honor que Moisés, así como el constructor de una casa recibe mayor honor que la casa misma. Lo que podemos saber de aquí, que Jesús es creador. Podemos verificar eso en la palabra el constructor. Moisés es criatura. En segundo lugar, Jesús es hijo. Moisés es siervo. Aquí en los versículos 4 y 5 dice, porque toda casa tiene su constructor, pero el constructor es todo, de todo es Dios. Moisés fue fiel como siervo de toda la casa de Dios para dar testimonio de lo que Dios diría en el futuro. Aquí a Moisés lo llama como siervo. Al contrario, a Jesús lo llama hijo. En el versículo 6 dice, Cristo en cambio es fiel como hijo al frente de la casa de Dios. Moisés al frente del rey delante del pueblo de Israel a través del sistema del tabernáculo fue fiel. Él fue fiel como siervo. Pero nuestro Jesús fue fiel como hijo de Dios. Aquí dice, frente de la casa de Dios. Esta casa representa una familia, un hogar. Aquí cuando se refiere, y esa casa, somos nosotros los hijos de Dios. En 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 4 y 5, dice, se está edificando una casa espiritual. Esto es que la iglesia de Dios se edifica como una casa espiritual. Por lo tanto, de que Jesús es superior que Moisés, porque Jesús es creador, Moisés es criatura, Jesús es hijo de Dios, Moisés es siervo. Si decimos una cosa más, Cristo da testimonio de la esencia de lo que Moisés dio testimonio. Lo que Moisés dio testimonio fue solamente una sombra de lo que es. Por ejemplo, están los ritos de la Pascua y el sistema ritual del tabernáculo. En la Pascua, el Cordero de la Pascua representa a Jesús. Como Jesús murió derramando la sangre como el Cordero, para que pudiera ser anulada en nosotros el juicio de Dios. Moisés dio testimonio del futuro del Cristo que aparecería. Jesús vino en verdad como Moisés había dado testimonio. También si vemos el sistema del tabernáculo,
El tabernáculo en sí representa a Jesús. ¿Por qué el tabernáculo simboliza a Cristo? Si vemos en Éxodo capítulo 25, el tabernáculo es donde se puede encontrar con Dios. Es donde se encuentra Dios. Entra por medio de la puerta del tabernáculo, marcha a través del altar de sacrificio, luego entra al lugar santo, atravesando la cortina, entra al lugar santísimo para encontrarse con Dios. Esa cortina, si vemos en el capítulo 10 de Hebreos, dice que es el cuerpo de Jesús. Si vemos en el capítulo 10, versículo 20 de Hebreos, por el camino nuevo y vino que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. Esa cortina es la cortina que separa del lugar santo del santísimo. Pero dice que esa cortina es el cuerpo de Jesús. Mientras esté la cortina, significa que no se había abierto el camino para llegar a Dios. Pero ¿cuándo se abrió esa cortina? Cuando Jesús murió en la cruz. Esa cortina, el velo, fue cortada desde arriba para abajo. Eso significa que Jesús nos abrió el camino para que pudiéramos llegar al Padre. Esto es que mientras Jesús estaba todavía en cuerpo, el camino a Dios no se había abierto. En el tiempo del Antiguo Testamento también adoraron a Dios por medio del tabernáculo. A eso lo habían adorado como un modelo. El camino no se veía con claridad. Las personas del Antiguo Testamento no pudieron ver con claridad la verdad oculta dentro de ese cascarón. Se habló por medio de la luz del fuego. Solo vieron una luz tenue. Pero Jesús brilló tan claro como el sol. Se hizo presente con tanta claridad delante de mucha gente para que lo conociera. Por eso dice que Moisés, para dar testimonio de lo que Dios diría en el futuro, dijo: pero Cristo dio testimonio de la esencia que hablaba Moisés. Si vemos en el versículo 6, Cristo en cambio es fiel como hijo al frente de la casa de Dios. Nosotros debemos seguir a Jesús ahora. Por eso cuando seguimos a Jesús
Y esa casa somos nosotros, con tal de que mantengamos nuestra confianza y la esperanza que nos enorgullece. Seguir a Jesús es seguir la verdad. No es fácil esto. Cuando seguimos a Jesucristo puede que padezcamos tribulación y persecución. Cuando vengan tribulaciones y persecuciones, dice que debemos mantener nuestra confianza y la esperanza que nos enorgullece. Si nosotros nos arrepentimos y creemos en Jesucristo, recibimos la salvación. Pero hay que pensar un poco. Decimos que creemos en Jesús, pero actuamos igual que los incrédulos, no oramos, y casi ni leemos la Biblia. Tampoco hay interés en la obra de Dios, sino se interesa más en las obras del mundo. Si alguna persona hace en todo esto y dice que tiene la salvación, debemos pensar que hay un poco de problema. Es verdad que si uno cree en Jesús tiene la salvación. Los que creen en Jesús también pueden cometer errores. David también se equivocó. Pedro también negó 3 veces a Jesús. Sin embargo, ellos, después de haber equivocado, se arrepintieron sinceramente. Que se hayan arrepentido significa que se dieron cuenta de su mal y se dieron vuelta. Si vemos en la parábola del sembrador, en el caso de la semilla caída en la tierra apedreada, reciben la palabra con alegría. Pero cuando viene la tribulación y la persecución, como no tiene raíz profunda, se caen fácilmente. Si vemos que han recibido la palabra con alegría, les gustaba escuchar la palabra de Dios. Pero no es suficiente con solo gustar. Hubo un joven rico. Si vemos a este joven rico, él cumplió los mandamientos desde niño. Amó y respetó a sus padres. También obedeció los otros mandamientos. Pero Jesús le dijo que vendiera toda su riqueza y que le diera a los pobres. Pero como este joven rico tenía mucha riqueza, se angustió y se volvió a casa. Él no pudo seguir a Jesús. Él había cumplido los mandamientos formalmente desde que era niño. Un verdadero fiel es aquel que, aunque venga tribulación, persecución o aflicción, no niega a Jesús y lo sigue hasta el final. En Mateo capítulo 13, versículo 20, está la parábola del sembrador.
En Hechos capítulo 14, versículos 21 y 22. Vamos a buscar. En el versículo 22. Es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios, dice. En Mateo capítulo 24. En Mateo 24, versículo 13. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. El que se mantenga hasta el fin será salvo, dice. Es cierto que Dios nos cuidará, pero debemos vivir por fe. Pero hay que tener mucho cuidado y negarse a sí mismo cada día. Y oramos y ayunamos. Debemos llevar una vida de obediencia a la palabra de Dios. En otras palabras, significa que estamos llevando a cabo la salvación. Si vivimos una vida no diferente a las personas del mundo, pensar que yo creí y por eso tengo salvación está equivocado. Si vemos en el capítulo 2 de Santiago, dice que una fe sin obra es una fe muerta. Esto significa que en una verdadera fe siempre le sigue una verdadera obra. Entonces, podemos preguntar si no hay diferencia entre lo que dice Santiago y en Romanos. Porque en Romanos dice que uno es justificado por fe. Y en Santiago dice que por obra es justificado. Entonces, ¿qué significa? ¿Que hay dos verdades? La verdad es una sola. Si creemos en Jesús, somos salvos. Pero aquel que es salvo, amará a Dios y le seguirá una obra resultado de obedecer la palabra de Dios. Por lo tanto, si una persona dice que cree en Jesús, pero no obedece la palabra de Dios, significa que no ama a Dios. A esa persona no le podemos decir que tiene fe. Por eso en Santiago capítulo 2 dan ejemplo de Abraham y de la prostituta Rahab. Abraham entregó a su hijo Isaac por obediencia a Dios. Con esto podemos ver que aquel que es hombre de fe le sigue la obediencia. Por eso la fe y la obediencia van de la mano, no se pueden separarlos. Por amor al Señor,
se mantiene la confianza y la esperanza hasta el final. No existe volver atrás por amor al mundo. Tampoco por el dinero no poder seguir a Jesús. Tampoco por causa de hijos no pueda seguir a Jesús. Tampoco por causa de padre no seguir a Jesús. Nuestro Jesús dijo: debe aborrecer a su padre, hijos, hermanos, hermanas. Si no aborrecen, no podrán seguirme. Dijo: y esa casa somos nosotros, con tal que mantengamos nuestra confianza y la esperanza que nos enorgullece. Dijimos que la casa representa a la familia y o parientes. O sea, nos convertimos en la familia de Dios, pueblo de Dios. Por eso en el versículo 7, por eso, como dice el Espíritu Santo, el Espíritu Santo habló a través de Salmos. Esta palabra está citada de Salmos, capítulo 95, versículos 7 al 11. Salmos capítulo 95 dice que vayamos delante de Dios. También en capítulo 3, versículo 1, dice que vayamos delante de Dios. Esto se lo dijo en el tiempo de David. Dijo: hoy han escuchado esa voz. Hoy se refiere a la continuidad del presente. Significa que en el tiempo de David también es hoy. Para los hebreos también es hoy. También para nosotros que recibimos la palabra es hoy. Esa palabra Eloi del tiempo de David es presente en ese momento. Para los judíos de esa época es presente. También para nosotros este presente es hoy. Si esto nosotros lo interpretamos, es el tiempo sobre la tierra del día de hoy. Hablo de todos los tiempos de esta vida de peregrino. Por eso dice: si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón como sucedió en la rebelión, en aquel día de prueba en el desierto. El pueblo de Israel lo tentaron y lo pusieron a prueba a pesar de haber visto sus obras 40 años. Vieron la gran obra de Dios. Vieron cómo lo sacó de Egipto por medio de las 10 plagas. Experimentaron tomar agua que brotaron de la roca y comieron del maná. También experimentaron ser guiados por la columna de fuego y de nube. Además comieron de codornices.
Experimentó muchas de las cosas que ningún otro pueblo había experimentado. Aún así, estas personas fueron tentados. Si vemos en el versículo 10, por eso me enojé con aquella generación y dije, siempre se descarría su corazón y no han reconocido mis caminos. Lo que podemos aprender de esto ellos vivieron una vida pecaminosa y de pereza. Pereza pecaminosa es no inclinar su corazón a Dios y se estancan en una vida pecaminosa. Además, aunque solicitó arrepentimiento, ellos lo descuidaron. También en sus corazones estaba el amor al mundo. Aunque Dios haya obrado en esa época, ellos fueron tentados, endurecidos sus corazones. Por eso no pudieron entrar en el reposo de Dios. En el versículo 11, así que en mi enojo hice este juramento, jamás entrarán en mi reposo. En el versículo 12, cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo. Cuídense para que los hagan apartarse del Dios vivo, esto es, que se cuiden de que no se aparten de la vida de fe. El pueblo de Dios que vio la obra de Dios, el pueblo de Israel que vio la obra de Dios durante 40 años, cuando el pueblo desobedeció, Dios lo enjuició. Entonces, aunque haya venido Cristo, que es la perfecta palabra, a dar testimonio, si desobedece, nos está diciendo cuán importante es ese juicio. Por eso dice que se cuide de no apartarse del Dios vivo. En el versículo 13, más bien, mientras dure ese hoy, anímense unos a otros cada día. ¿Qué dijimos que significaba la palabra hoy? Como lo dijimos anteriormente, ¿recuerdan? Lo dijo en el versículo 7. Si ustedes oyen su voz, en el tiempo de David también dijo hoy en día, a los hombres del tiempo de Hebreo también le dijo hoy, aún para nosotros también es hoy. Por eso, si dice hoy, se refiere al presente en cada época. Este camino de peregrino, como la vida en el desierto para nosotros,
Dios desea que vivamos una vida de obediencia a su palabra. Pero hay muchas tentaciones. Nos apartamos de Dios y endurecemos nuestro corazón. Entonces entran los deseos de querer vivir en el mundo. Por eso nos apartamos lejos del Señor. Especialmente los creyentes hebreos, como vimos ya anteriormente en la introducción, no eran recién creyentes. Ya llega el tiempo y deberían ser maestros, dijo. También dijeron que recibieron la luz. Dijeron que tuvieron paciencia, una gran lucha de tribulación. Por eso dice en el capítulo 10 de Hebreos, que no se echen para atrás. Que no se echen para atrás. Exhorta para que no sea parte de la verdad que pronto el Señor mostrará con seguridad. Más bien, mientras dure ese hoy, anímese unos a otros cada día para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Ahora debemos orar a Dios más para que nos dé más fe. Debemos orar para que nos rescate de las tentaciones de la falta de fe. Piensen un momento esta palabra, anímense unos a otros cada día. Que se cuiden unos a otros. Primera de Corintios 12:25. Amarse unos con otros. Juan 13:34. Orar unos con otros. Primera de Tesalonicenses 5:17. Consolarse unos con otros. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 1. Exhortar unos con otros. Romanos 15:14. Edificarse unos con otros. Primera de Tesalonicenses 5:11. Estar en paz unos con otros. Marcos 9:50. Exhortar unos con otros. Debemos amar unos con otros, cuidarse, orar, consolar, aconsejar, edificarse y vivir una vida que pacifique. Todos los creyentes del mundo somos uno, sean los que están en China, sean de Corea, sean de Estados Unidos o latinoamericanos, todos somos uno. Por lo tanto, es necesario orar y consolar unos con otros. Ayudarse unos con otros en momentos difíciles. En el versículo 14, hemos llegado a tener parte con Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin la confianza que tuvimos al principio.
Para nosotros Jesucristo es la verdad. Nos dice que retengamos firme hasta el fin esa verdad. En los 5 puntos calvinistas, lo conocen, ¿no? Depravación total, elección incondicional, expiación limitada, gracia irresistible, preservación de los santos. Esta quinta parte, la de preservación de los santos, es similar al versículo 14, retengamos hasta el fin. Dios no desecha a sus fieles hasta el fin y quiere salvarlos. Una vez pueblo de Dios no lo desechará. Sin embargo, lo que debemos hacer, como dice en el versículo 6 también, mantengamos nuestra confianza y la esperanza que no se enorgullece. Si decimos que Jesús es la verdad, hay que aferrarse fuertemente hasta el final. No se debe soltarlo en la mitad del camino porque cuesta. Una vez más, en el versículo 15 dice: si ustedes oyen hoy su voz, no se endurezcan. En el versículo 16, ¿quiénes son los que oyeron y se rebelaron? ¿No fueron acaso todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? En el versículo 17. ¿Y con quiénes se enojó Dios durante 40 años? En el versículo 17. ¿Y a quiénes juró Dios que jamás entraría en su reposo, sino a los que desobedecieron? ¿Quiénes son los que no obedecieron? Leamos el versículo 19. Como podemos ver, no pudieron entrar por causa de su incredulidad. Esta solo es una parte de la sombra. Canaán no es el reino de los cielos. Pero Canaán es la figura del reino de los cielos. Si Canaán fuese el reino de los cielos, en el cielo, ¿Josué tendría que pelear? En el cielo no hay nada de eso, pero salimos del mundo como salir de Egipto, atravesando la vida de peregrino como la vida en el desierto, entrar a la tierra prometida, la tierra de Canaán, donde fluye leche y miel. Aquí solo pudieron entrar aquellas personas que obedecieron, tales como Josué y Caleb. Los idólatras, los adúlteros, tentadores, los que odiaron, no entraron a la tierra de Canaán. Aquí aparece la verdad básica. Si creemos en Jesús, recibiremos la salvación. Y si no creemos en Jesús, no tenemos la salvación. Esta es la verdad que nos enseña. Pero aquel que cree en Jesús
Debe ser una persona firme que se mantenga fuertemente. La confianza y la esperanza que les enorgullece, aun en medio de cualquier tribulación y aflicción. Nosotros también debemos seguir firmemente a Jesús hasta el final. Concluimos con la clase número 3 de Hebreos. Hasta luego.